Hola chicos, bueno, mira, hoy tengo un vídeo muy interesante sobre la Baja Edad Media. Vamos a ver, ¿qué es la Baja Edad Media? La Baja Edad Media es la edad más baja pero engaña, son los siglos XIII, XIV y XV, que son los que están más cercanos a la edad moderna y están, pues bueno, ya se están dando o están empezando a ver que va a haber ciertos cambios en la forma de organizarse del ser humano. Estamos alejándonos ya de esa alta edad media, esa plena edad media que tenemos en siglos anteriores, porque recordamos que la edad media empezaba en el año 476. Vamos a ver, quiero que políticamente entendamos que me voy a detener en tres cosas políticamente. Uno, en la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años, que sepáis que no duró 100 años, este es el nombre que me he puesto en resumen, porque la Guerra de los 100 años duró 116 años. Y desde el año 1337 hasta el año 1453 enfrentó principalmente a Francia y a Inglaterra, ¿vale? Y luego sí que es verdad que en diferentes momentos se unieron diferentes países al conflicto, pero principalmente los que lucharon fueron los franceses y los ingleses. ¿Por qué? Porque los ingleses se querían situar en el norte de Francia y los franceses evidentemente pues no querían que se situaran los ingleses en el norte de Francia. Por lo tanto hubo una lucha entre ellos. Tampoco penséis que tuvieron 116 años y pimba, pimba, pimba luchando todos los años, sino que había momentos muchísimos en los que no había guerra. Pero esto, ¿por qué se habla de 116 años? Porque desde el año 1337, que se declararon la guerra, hasta el año 1453 no se firmó la paz de esta guerra de los 100 años. Paz que llevó a que los franceses vencieran porque expulsaron a los ingleses del norte de Francia. Por lo tanto, ellos ganaron. Bien, y luego, ¿qué repercusión tuvo esto para los dos países? Tanto para Inglaterra como para Francia. Primero, que se produjo un debilitamiento general de ambos países, ¿vale? Porque están todo el rato enzarzándose. Y en segundo lugar, un fortalecimiento de la monarquía frente a la nobleza. Los reyes se hicieron más fuertes y cogieron más poder y ya huele a Estado moderno, ¿de acuerdo? Bueno, que sepáis, no quiero centrarme mucho más en la guerra de los 100 años, que sepáis que esta guerra es la que se hizo famosa Juana de Arco como heroína, que al final ya sabéis que fue quemada por los ingleses, ¿vale? Por herejía. Bueno, eso en cuanto a esta zona europea. Luego, ¿qué ocurrió o qué otra cosa quiero que sepáis? Bueno, ya sabéis que en el año 395, el emperador romano Teodosio dividió el imperio romano en dos partes, una para su hijo Honorio y otra para su hijo Arcadio. Honorio se quedó con la parte occidental del imperio romano, mientras que Arcadio se quedó con la parte oriental del imperio romano, que se conoce con el nombre de Imperio Bizantino. Bueno, pues en el año 476 la parte occidental del imperio romano cayó, ¿vale?, en manos de los pueblos germánicos, mientras que la parte oriental perduró en el tiempo y aguantó unos 1000 años más bajo la denominación del Imperio Bizantino, ¿vale? Imperio Bizantino que después de muchas cometidas y de muchos intentos, definitivamente cayó en el año 1453 en manos del Imperio Otomano, de los turcos, que lo conquistaron y que lo dominaron y acabaron pues con esa hegemonía del imperio bizantino, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la zona oriental. Y luego, por último, quiero hablaros de Gengis Khan, que junto con sus tropas de los mongoles, pues empezó a expandirse por Asia e incluso llegó a rozar territorio europeo y creó uno de los grandes imperios de la humanidad. Bueno, eso en cuanto a cómo se organizaba políticamente o qué situación política tenemos en esta Baja Edad Media que, como os he dicho, transcurre por los siglos XIII, XIV y XV, ¿vale? Bueno, luego vamos a ver cómo eran las ciudades. Vamos a las ciudades en esta época bajo medieval. Mirad, ya sabéis que hasta la caída del Imperio Romano, las ciudades en el Imperio Romano eran bastante importantes, ¿de acuerdo? Pero tras la caída del Imperio Romano, las ciudades se convirtieron en lugares inseguros. Al convertirse en lugares inseguros, ¿por qué se convirtieron en lugares inseguros? Porque los reyes perdieron muchísima autoridad y no podían controlar bien estas ciudades. Por lo tanto, ¿qué hizo la gente? La gente inició lo que se conoce como el proceso de ruralización, que se fue de los campos, se fue de las ciudades a vivir a los campos. ¿Por qué? Porque necesitaba que alguien les protegiera. ¿Y quién les va a proteger? Los señores feudales. Están ahí los señores feudales, yo soy un señor feudal, yo te protejo, tú trabajas para mí, tú pagas impuestos, que para eso soy privilegiado, pero yo te protejo. Oye, yo tengo mi castillo, tengo mi fortaleza y que si pasa algo, vete a dormir a mi castillo, que yo te defiendo. A mí me interesa que estés vivo. Yo como señor feudal me interesa que estés vivo porque entonces así yo puedo seguir cobrándote los tributos que son bastante numerosos, ¿de acuerdo? Entonces, eso se produjo en la Edad Media. Sí que es verdad que a partir del año 1000 empieza a cambiar la situación. ¿Cómo cambia la situación? ¿Por qué cambia esta situación? Porque
poco a poco las ciudades empiezan a hacerse un pelín más seguras. No penséis que se de mucho más seguras, empiezan a hacerse un pelín más seguras. Y entonces, pues mucha gente se va de este sistema feudal, de este feudo, se va a las ciudades porque las ciudades están libres del señor feudal. El señor feudal ya no controla las ciudades, el señor feudal controla su feudo. Las ciudades tienen cierta libertad, entonces tienen cierta libertad económica, tienen cierta libertad personal. Entonces, bueno, pues poco a poco las ciudades empiezan a poblarse de una forma distinta, ¿vale? Y a los reyes les interesaba que estas ciudades también empezaran a crecer. ¿Por qué? Porque los impuestos que se pagaban en las ciudades no iban para ningún señor feudal, sino que directamente iban a las arcas del Estado, del rey, ¿vale? Porque las arcas del Estado y del rey eran las mismas en esta época. Entonces, a los monarcas les interesaba estas ciudades. Y también porque se produce otro fenómeno y es el nacimiento de los burgos. Vamos a ver, ¿qué son los burgos? Los burgos, además del queso, son núcleos sobre todo de comerciantes que se situaban en las afueras de las murallas de la ciudad para comerciar mejor, para poder comerciar mucho más cómodo. Se ponían pues, en los cruces de camino, ahí se establecían sus sedes y poco a poco pues, esos burgos pues, se fueron situando allí burgueses y esos burgos fueron poco a poco creciendo. Eso es lo que se llamaban los burgos. Llegó un momento en el que las ciudades también empezaron a crecer y llegó un momento en que esos burgos donde vivían los burgueses, la burguesía, se juntó con las ciudades y las ciudades absorbieron a esos burgos y ya las ciudades empezaron a crecer bastante más que en la Edad Media, porque en la Edad Media las ciudades era raro que sobrepasaran los 5.000 habitantes. Bueno, pues estas ciudades que ya están empezando a crecer, ya nos podemos encontrar algunas importantes, como por ejemplo París, que tiene Sevilla, más de 100.000 habitantes, sobre todo relacionadas por la situación comercial, por ese comercio. Bueno, pues que sepáis, vamos a ver cuáles son las partes importantes de estas ciudades. La primera parte importante son las murallas. Las murallas son importantísimas para defenderte de los enemigos, para defenderte del exterior e incluso de los propios malhechores, para cerrar las murallas de la ciudad, las puertas de la ciudad de noche y intentar controlar dentro. Intentar pues evitar que pues, los vecinos puedan o asaltarte, yo que sé, los vikingos, por ejemplo, que los vikingos de vez en cuando hacían alguna incursión, los piratas bereviscos, pues también hacían pues para intentar protegerte de ellos, tenían las murallas. Luego también era muy importante las iglesias, ¿vale? Hombre, la religiosidad, ¿vale? Las ciudades tienen que estar vigiladas religiosamente. Ya sabéis que en los feudos estaban los monasterios, en las propias aldeas había iglesias, pero claro, en las ciudades también había que situar las iglesias. Pero es que si encima de todo a eso le decimos que es una capital de provincia eclesiástica, en una capital de provincia eclesiástica, ¿sabéis lo que hay? En una capital de provincia eclesiástica hay una catedral, que una catedral es una iglesia de grandes dimensiones. Bueno, pues esa catedral, mirad, llegaba a ser tan importante que las propias ciudades luchaban por ver qué catedral era más grande, más bonita, más alta. Y era tal que se gastaban tantísima pasta en hacer las catedrales que tardaban siglos en hacer las catedrales, porque invertían muchísimo dinero, intentaban que tuviesen las mejores obras de arte, la más grande, la más alta, la más bonita. ¡Oh, qué bonita! Bueno, pues gastaban tal cantidad de dinero que tardaban siglos en lograr construir una catedral. Mira, muchas veces duraban tanto que empezaban, por ejemplo, en un estilo artístico el románico y acababan en el Renacimiento y por en medio de pasar por el gótico. Tardaban 3 y 4 siglos en hacer una catedral, otras veces menos, ¿vale? Pero algunas han tardado siglos y están algunas inacabadas, ¿de acuerdo? Bueno, otros edificios importantes de las ciudades pues son los ayuntamientos, las alcaldías, que son las sedes del gobierno de las ciudades. Por ejemplo, la Plaza Mayor, que suele ser la plaza que está enfrente de esta alcaldía, que es el lugar donde se producen los hechos más significativos, los hechos más importantes de esta ciudad. Por ejemplo, es donde se producen los mercados medievales, ¿vale? Donde se vendían o se intercambiaban los productos. Luego también está el Palacio del Rey, porque los reyes se dieron cuenta de que en las ciudades había posibilidades y los reyes, sabéis que no tenían una corte fija, sino que tenían una corte, no tenían corte permanente, sino que tenían una corte móvil, una corte itinerante que se llamaba, ¿vale? Entonces tenían diferentes palacios en diferentes lugares importantes que ellos consideraban. Luego, por otro lado, tenemos que hablar de la red viaria. Mira, las ciudades tienen una red viaria caótica, sobre todo en el interior de las ciudades, cada uno construía donde podía y de hecho eran calles sinuosas, sin ningún tipo de arquitectura, no había ninguna calle rectilínea, todas tenían curvas, eran sinuosas, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces en los cascos históricos de las ciudades, las calles son, pues el casco histórico es un casco histórico irregular, que las calles están construidas de una forma irregular y sin ningún tipo de orden arquitectónico. Y a eso se le añade la falta de higiene. Falta de higiene, ¿por qué? Porque realmente la gente no había alcantarillado. El alcantarillado romano, si alguno tenía de alcantarillado romano, vale, pero la ciudad no tenía alcantarillado y la gente tiraba los excrementos por la ventana. Bueno, y decían, agua va.
te avisaban de que iban a tirar algo, pero vamos, agua no era agua con premio, ¿vale? Entonces, bueno, pues era una sociedad bastante cochinilla, y eso provocaba, ¿qué? Provocaba epidemias. Pues tú te imaginas mucha gente junta, tú tirando las cosas por la ventana y los desechos, y encima tú luego los animales por ahí por la calle, eso era tierra, todo era tierra, no había asfalto, ni había cantidad ni nada, todo pisándolo. Bueno, imaginaba el mejunje que se formaba allí, así que, bueno, mejor no vayamos a una época medieval. Bueno, por tanto, otra de las características de la ciudad medieval es la falta de higiene. Siguiente punto, tercer punto, vamos a ver cómo es la población. La población en esta baja edad media, bueno, que sepáis que la esperanza de vida aproximadamente de unos 40 años, así que yo estaría ya prácticamente con las últimas orejas puestas, pero no, tengo que seguir aquí porque tengo que haceros vídeos de YouTube para seguir educándoos, ¿vale? Bueno, la esperanza de vida era de 40 años, sobre todo provocada por una alta mortalidad infantil. Pero además, de vez en cuando había grandes mortalidades, que se llaman las mortalidades catastróficas. Por ejemplo, había momentos puntuales en los que los índices de mortalidad aumentaban muchísimo. ¿Por qué? Por una epidemia, por ejemplo, año 1348, la peste negra, que se llevó para adelante a 1/5 de la población mundial. Incluso otras cifras en 1/3 de la población mundial, ¿vale? En cuanto a las cifras es complicado establecer cuántos realmente murieron. Pero bueno, lo que sepáis es que de vez en cuando se había una epidemia catastrófica que hacían aumentar los niveles de mortalidad, que ya de por sí eran altos, y eso se combinaba con una alta natalidad. Alta natalidad, no había métodos anticonceptivos, la gente prefería tener muchos hijos porque prefería que trabajaran. Alta mortalidad, el crecimiento de la población era escaso. Si a eso le añadimos la mortalidad catastrófica, pues mucho mejor. Pero es que luego también se daba la tríada perfecta. La tríada perfecta desde la mortalidad era guerra, hambre, epidemias. Es decir, que va todo vinculado. Si había guerra, normalmente había hambre, porque había malas cosechas, que se destruían, porque no se podía plantar, y eso generaba epidemias. Por lo tanto, muerte. ¿Vale? Era una guerra, significaba muerte. No muerte solo de los soldados, sino muerte también del pueblo. Por lo tanto, estamos hablando de una época donde fallecía muchísima gente. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora las clases urbanas. ¿Cómo se organizaban las ciudades dentro de las propias ciudades o qué grupos sociales había en las ciudades? Ya hemos visto anteriormente la sociedad, cómo se organizaban los feudos. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se organizaban dentro de las propias ciudades. Y aquí destaca la burguesía. La burguesía es un grupo social que nace vinculado a las ciudades, a estos burgos que os he explicado antes, que normalmente se divide en dos grupos, alta y baja burguesía, bueno, o alta y media. Podéis encontrar algunos libros que se llaman burguesía, media burguesía. ¿Quiénes son? Pues son los comerciantes, sobre todo los comerciantes, los banqueros, los orfebres, los que se dedican a algún tipo de profesión distinta a de la que se dedica el campesinado. Y la alta burguesía, ¿quiénes son? Pues los grandes comerciantes, los grandes banqueros. Realmente la alta burguesía son los que tienen mucho dinero y van a ser los que se van a encargar del gobierno de las ciudades. Incluso algunas veces, aunque ellos pertenezcan al grupo de los no privilegiados, van a tener más pasta que muchos nobles, van a tener mucho más dinero, y ellos también van a tener grandes castillos, grandes palacios, que sobre todo van a ser en las ciudades, ¿de acuerdo? Luego tenemos, ¿quién es la media burguesía? Pues pequeños comerciantes que siguen siendo comerciantes, pero tienen menos capacidad que los grandes comerciantes. También van a ser los maestros de los talleres artesanos. Luego tenemos otro grupo poblacional, que va a ser el pueblo llano. ¿Quién va a ser el pueblo llano? El resto de población de las ciudades, que no es ni alta burguesía ni media burguesía, sino que va a dedicarse a otros oficios libres, como por ejemplo profesores, tenderos, yo que sé, gente que trabaja para esos comerciantes, bueno, pues otro tipo de profesiones, que son los conocidas como las profesiones libres. Y luego, ¿qué más habitantes tenemos en la ciudad? Pues tenemos los cuerpos religiosos, como por ejemplo pueden ser los frailes, los curas, y también los mendigos, que son los que no tienen ninguna actividad profesional y son por los que viven de la caridad de los demás. Muy importante hablar en este punto de las comunidades judías. Los judíos normalmente vivían aislados, vivían en guetos, vivían justo en parte de las ciudades. Bueno, pues estos judíos, pues de vez en cuando tenían diferentes problemas, conflictos con el resto de habitantes de la ciudad, porque siempre los cristianos consideraban a los judíos como los precursores de todos los males de la sociedad, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, en cuanto al comercio, el cuarto punto, no quiero centrarme mucho en el comercio, porque simplemente quiero decir que sí, yo podría explicar que surgen tres rutas comerciales importantísimas, que es la ruta atlántica, la ruta mediterránea y la ruta báltica o la ruta del norte, donde la gente con sus barcos va comerciando de ciudad en ciudad. A mí lo que más me interesa es que sepáis que era más importante el comercio que se realizaba por barco que el comercio que se realizaba por tierra. Era mucho más fácil llevar un producto desde Valencia a Nápoles que desde Valencia a Castellón, por tierra. ¿Por qué? Porque por tierra era muy inseguro el comercio, porque tú sabías por dónde pasaba el cochecito, por dónde pasaba la diligencia y tú la podías asaltar. Mientras que por barco, además de que tenían más capacidad para meter productos en el barco, era bastante más seguro. Sí que se podía hundir, sí que podían asaltar los piratas, pero bueno, era más fácil que te asaltaran en las propias ciudades, ¿de acuerdo? En los propios caminos que unían las ciudades.
Vale, y encima de todo es que las ciudades, el comercio de las ciudades o la producción industrial, artesanal de las ciudades estaban controladas por los gremios. ¿Qué son los gremios? Mira, los reyes eran muy listos, los reyes querían tener controlada la población. ¿Y cómo la tienen controlada? Pues mediante la creación de los gremios. Los gremios eran asociaciones de artesanos que se dedicaban a un mismo oficio. Sí, los zapateros formaban parte del gremio de los zapateros. ¿Y ellos qué hacían los gremios? Los gremios, aparte de ayudarse mutuamente, pues los gremios pues controlaban la producción que se daba en las ciudades. De hecho, los mismos oficios estaban en la misma calle, ¿de acuerdo? En la calle de los zapateros, pues ahí se ponían todos los talleres artesanos de los zapateros. Y los gremios controlaban la competencia, intentaban que no hubiera competencia entre ellos, vigilaban porque todos los productos tuvieran la misma calidad. Es decir, eso realmente retrasó la evolución de los productos, pero bueno, que sepáis que eso es así y no podemos luchar contra eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso en cuanto a lo que está haciendo los gremios. Vamos a ver, los gremios... ¿Por qué estaban compuestos? Los gremios estaban compuestos sobre todo por los maestros artesanos, ¿vale? Que eran los representantes de su propio taller artesano ante los compañeros gremiales. Bueno, y ahora el taller artesano, ¿cómo se organizaba la producción industrial? Mira, por un taller artesano se organizaba de una forma jerárquica. Había una persona que era el dueño del taller, que era el maestro artesano, y ese era el dueño del taller, que ya os he dicho que pertenecía a la burguesía media. Bueno, pues ese maestro artesano, que normalmente el taller lo tenía en los bajos de su propia casa, bueno, pues empleaba gente que eran los oficiales, los que trabajaban para este maestro artesano y trabajaban a cambio de un salario, ¿vale? Con unas normas que la establecía el propio gremio de la actividad de la que estuvimos hablando. Y luego por debajo de ellos estaban los aprendices. ¿Los aprendices quiénes eran? Pues los que estaban aprendiendo el oficio, no cobraban, pero dependían directamente del maestro artesano, que era el que los tenía en un taller, ¿de acuerdo? Que los tenía, perdón, en su casa. ¿De acuerdo? Los alimentaba y luego llegaba un momento en el que cuando se consideraba necesario, pasara el tiempo que pasara, pues no hay un tiempo establecido me refiero, pues pasaban a ser parte de los oficiales y ya trabajaban con un salario. Vale, ¿cómo podía alguien convertirse en maestro artesano? Mira, pues tenía que haber una plaza libre de un maestro artesano, o porque el gremio de artesanos decidiera que había que abrir un nuevo taller, o porque fallecía algún artesano y no tenía descendencia, nadie se podía encargar de ese taller. Entonces se establecía un examen que se llamaba la obra maestra, donde los oficiales pues presentaban su mejor obra, hacían su mejor, si tenían que hacer un zapato, pues hacían su mejor zapato, si tenían que hacer un traje, hacían su mejor traje. Y el que ganaba, pues se convertía, esa obra maestra, pues se llama obra maestra, se convertía tenía el derecho de abrir un taller. Bueno, también es verdad, y ya sigo hablando de las ciudades, que en las ciudades vamos a hablar un poco de educación. Las ciudades, pues realmente en esta época estamos hablando de una sociedad total y absolutamente analfabeta, ¿vale? Donde la inmensa mayoría de la población ni sabía leer ni escribir, y es que a los gobernantes no les interesaba que supieran leer ni escribir, porque así los podían controlar, eran mucho más dóciles, ¿vale? Bien, pues bueno, que sepáis que se crearon las primeras universidades, ¿de acuerdo? Siendo las más importantes la de París y la de Bolonia, y en España la más antigua de todas es la de Palencia, que se fundó en el año 1208. Bueno, pues que sepáis que y también se crearon algunas escuelas en las ciudades, sobre todo para los hijos de los burgueses, pero eran una escuela donde, bueno, se aprendía a leer y escribir, pero a un grupo muy selecto de la población, porque la educación en esta época no era excesivamente importante y no les interesaba como he dicho anteriormente. Por último, ya con esto acabo, voy a hablaros de las órdenes mendicantes. Claro, las órdenes mendicantes. ¿Qué son las órdenes mendicantes? La iglesia tiene controladas las zonas feudales, porque las zonas feudales sí las tiene controladas primero el señor feudal y después también las tiene controladas por los monasterios que hay allí, por las iglesias y por todo. Pero en las ciudades y la población que lleva a la ciudad se había quedado un poco libre, y eso a la iglesia no le interesaba. Uy, la sociedad libre no le interesa a la iglesia. Entonces, ¿qué hace? Fundan las órdenes mendicantes. Por ejemplo, órdenes mendicantes, ¿qué son? ¿Por qué se llaman órdenes mendicantes? Porque no cobran, no tienen un salario establecido, sino que mendigan. La gente les da dinero, les da donativos y algunas veces cuantiosos, pues para que les guiaran religiosamente en estas ciudades. Las órdenes mendicantes son órdenes religiosas que se dedican a trabajar o a predicar el cristianismo en las ciudades. Destacan los dominicos, los franciscanos y femeninas las clarisas, que son las que se van a encargar, pues eso, de la religiosidad de las ciudades. Chicos, no quiero alargarme mucho más, se me ha ido un pelín de los 20 minutos, pero es que es súper interesantísimo, entonces, bueno, os va a encantar. Nos vemos pronto, chao, chao.